Hola, ¿qué tal amigos, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Buscadores de Dios. Hoy les voy a presentar un vídeo en el cual les estaré compartiendo las principales claves que Dios ha impartido a mi vida en estos últimos 7 años buscando la presencia de Dios de forma consciente, desesperada e intencional. Así que prepárate una taza de café, toma tu Biblia, toma un cuaderno también para apuntes y acompáñame en este viaje para hacer este recorrido a profundidad. Y espero que este vídeo te pueda motivar, te pueda incitar a que tú tengas una relación más profunda con Dios de la que ya puedes tener ahora. Así que vamos, acompáñame en este viaje. Para empezar, una de las cosas que Dios ministró a mi vida en estos 7 últimos años de búsqueda intensa de su presencia es, primero, el no dar nada por sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces llegamos a un punto muy bueno con Dios. Y yo en estos últimos 7 años de mi vida he llegado a momentos específicos donde, vamos, casi que he podido ver a Jesús, por decirlo de alguna forma. Han sido momentos muy intensos de intimidad, muy intensos de comunión. Pero ¿qué me ha pasado en algunas ocasiones? Que por algún motivo he bajado la guardia, me he relajado, he tenido una muy buena semana buscando el corazón de Dios, pero a la siguiente, como ya estoy en un éxtasis, en un punto muy álgido con Dios, sintiendo su presencia, sintiendo su respaldo, bajé la guardia muchas veces. ¿Qué pasó? Que lo que había conseguido, al no valorarlo, al no haberlo atesorado, simplemente se empezó a difuminar. Seguramente esto también te ha ocurrido a ti. Sales de un culto, sales de un congreso o sales de tu lugar secreto y parece que esto nunca va a cambiar. Siempre vas a sentir esta agitación espiritual, esas ganas de comprometerte, esas ganas de servir, esas ganas de nunca salir de la presencia de Dios. Pero van pasando los días y vamos bajando la guardia, nos vamos relajando, los afanes de la vida nos empiezan a consumir y entonces aquella presencia que nos envolvía y que nos hacía casi flotar empieza a desvanecerse. Y volvemos otra vez a un nivel, se puede decir, más carnal. Bien, esto también me ha pasado a mí y seguramente también te ha pasado a ti. Así que una de las enseñanzas más valiosas que he adquirido en estos últimos 7 años es no bajar la guardia y no dar nada por sentado. No creer que porque ya estoy en un buen punto en intimidad con Dios, esto se va a mantener siempre. No, tengo que cuidarlo, atesorarlo como una perla de gran precio, así que no puedo relajarme y simplemente dejar pasar los días por inercia. No, cada día es un desafío para ti y para mí, para que nos encontremos cara a cara con el Señor y podamos profundizar más en nuestra relación con Él. La siguiente clave muy importante que he aprendido en estos últimos 7 años, y podría decir que fue lo que marcó un antes y un después en mi tiempo, en mi comunión con Dios y por consecuente en toda mi vida, fue la adoración, la importancia de la adoración. Y cuando digo adoración, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, no necesariamente estamos hablando de cantar las canciones y ya está, pero sí tiene un sentido que cuando nos reunimos con Dios en su presencia, en intimidad, tengamos este tiempo de adorar. La palabra dice, entren por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. Sí es importante y lo descubrí yo no en teoría, sino en la práctica, porque jamás olvidaré aquel día en el que yo entré al lugar donde yo me encontraba con el Señor a principios del 2016, cuando empezó toda esta agitación, esta revolución espiritual en mi vida. Y yo entré con muchas cosas que quería hablar con Dios, quería tratar temas importantes,
pedirle cosas importantes, pedir su intervención, y también quería pelearme un poco con el diablo. Y yo fui con mi lista de cosas que hacer, que decir, que declarar, como muchas veces se nos ha enseñado. ¿Y qué pasó? Jamás olvidaré, porque esto es verídico, el impacto que yo recibí cuando yo abrí esa puerta donde yo me estaba reuniendo con el Señor en privado, y algo golpeó mi pecho. Era que Jesús estaba en ese lugar, su presencia estaba tan real en ese lugar que simplemente me quedé paralizada. Pude escuchar cómo Él habló a mi espíritu y me dijo: deja esa lista allí en la mesa. Dejé aquella lista en la mesa y simplemente, como un soldado, estuve atenta a sus instrucciones. La siguiente instrucción que me dio fue: acércate, pon música y adora. Yo tenía ya preparada una playlist para adorar, se llamaba pues Intimidad. Y puse una canción y adoré al Señor. Bueno, canté la canción y pensé que esto iba a tranquilizar a Jesús. Sin embargo, Él me continuó diciendo: sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Esto tiene un sentido también en mi vida. Yo siempre he sido una mujer amante de la palabra de Dios, he buscado el corazón de Dios, pero sí es verdad que me costaba mucho adorar. Para mí adorar era hasta incluso un poco aburrido. Yo cuando iba a un congreso, incluso a los cultos, el tiempo de las canciones, para mí, yo quería que pasara rápido. Yo quería ir al tiempo de la palabra y para mí era lo más importante. Realmente, aunque conocía una teoría con respecto a la adoración, porque soy baterista y también he estado en el ministerio de danza durante muchos años, en mi vida privada como práctica no lo ejercía. Y ese día jamás olvidaré que Jesús me enseñó a adorarle, a estar en su presencia. ¿Por qué es importante esto? Porque en la adoración no nos enfocamos en nosotros, no nos enfocamos en nuestros problemas, no nos enfocamos en nuestras necesidades. Nos desenfocamos de todo lo terrenal y simplemente ponemos nuestra mirada en lo eterno que es Él. También es verdad que al principio, cuando empezamos a adorar, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma empieza a trascender. Va más allá de lo terrenal, va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y empezamos a entrar en una atmósfera de eternidad, en una atmósfera donde solamente vamos a querer proclamar: tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres fiel, tú eres verdadero. Y no solamente quejarnos o presentar nuestras necesidades. Por supuesto, la carne está acostumbrada a demandar, a pedir, a exigir, pero no a dar. Así que al principio, cuando tú estés con el Señor, o incluso estés en tu iglesia adorando, siempre el impulso va a querer ser la prisa. Ay, tengo prisa, que se acabe ya. Esto no le pasa a todos, pero así a muchos creyentes. Tenemos como una prisa de que ya se acabe la canción. Ay, la están repitiendo mucho, etcétera, porque no estamos disfrutando de la adoración. Es necesario que se abran los pozos de nuestro interior para que broten ríos de agua viva. Esta experiencia que tuve con el Señor se repitió todos estos días posteriores desde el 2016. Y el producto, el resultado fue que yo sentí literalmente cómo se abrieron los pozos de mi interior, que estaban atascados, estaban tapados por muchas cosas. Y eso se abrió. Y entonces desde ese momento, desde ese glorioso día que Jesús me enseñó a adorarle en intimidad, yo ya no puedo adorar callada, quietita. Yo necesito exaltarle, levantar mi voz, algo que yo jamás antes había hecho, porque siempre estaba más íntima. Y no digo que eso esté mal, pero sí quiero decir que si no tenemos estos ríos, estas cataratas del Espíritu fluyendo a través de nuestra garganta, tenemos que examinar qué ocurre con nuestro corazón, porque en los salmos se nos dice una y otra vez que exaltemos, que proclamemos a Dios a viva voz. Y si nos cuesta, nos avergüenza o nos cansa o nos aburre hacer eso, nuestro corazón debe pasar un análisis por el Espíritu Santo para saber qué está ocurriendo, que no sale de nosotros
no brota de nosotros estos ríos, estas cataratas vivas de agua viva que prorrumpen en adoración a Dios para glorificar su nombre. El tema de la adoración para mí fue un antes y un después, pero por eso te digo una vez más, cuando tú ya tomas la iniciativa y tomas la decisión, la determinación de buscar a Dios como nunca antes, Él va a salir a tu encuentro, Él se va a hacer entender contigo, te va a enseñar aquello que tú no sepas, te va a levantar, te va a potenciar en aquello que estés flaqueando, que estés cojeando, como me pasaba a mí con el tema de la adoración. En ti puede que sea otro tipo de cosa. Hay personas que les cuesta leer la Biblia, que les aburre. Pues si tú buscas a Dios desesperadamente, Él va a salir a tu encuentro, te va a enseñar, te va a instruir. El Espíritu Santo está aquí para nosotros, para instruirnos, para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todo lo que Jesús ha dicho, para mostrarnos lo que está por venir incluso. Así que si tú te determinas hoy a tener una relación radical, intencional con el Espíritu Santo de Dios, Él va a ser tu maestro. Tú te vas a convertir en su discípulo y de ahí van a pasar solamente cosas gloriosas. Intenta a partir de hoy tener tiempos de intimidad, de adoración, arrodillarte, postrarte. Mira, el postrarse delante de Dios no es solamente una simple postura que unos pueden decir, bueno, me parece muy religioso. No, porque si estudiamos la Biblia en profundidad, nos vamos a dar cuenta que adoración es literalmente postrarse. Esa es la señal más auténtica de adoración. No es ni siquiera levantar las manos. Cuando vemos en Apocalipsis que el apóstol Juan se quería inclinar y postrar delante del ángel, el ángel le dijo, no, levántate, yo soy un consiervo tuyo. Juan no estaba levantando las manos, Juan estaba postrándose. Esto es la postura corporal de adoración más auténtica que hay. Y de vez en cuando, tal vez no siempre, pero de vez en cuando es importante que nuestro cuerpo también adore al Señor, no solamente nuestra garganta o nuestro corazón. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es necesario que nuestra carne también se someta en adoración y se humille delante de la presencia de Dios. Y nos postremos delante de Él en adoración, a buscar su rostro, a esperar que Él nos visite con el quebrantamiento. Y vamos a ver cosas gloriosas, vamos a experimentar nuevas cosas en la presencia de Dios. Vamos a ir más allá, vamos a trascender. La carne se va a sujetar y va a aprender a adorar a Dios por sobre todas las cosas, matando la prisa, matando la autocomplacencia, porque también es verdad que a veces las canciones que cantamos incluso en las congregaciones son canciones más bien hechas para acariciar el alma que para glorificar el nombre de Dios. Tengamos cuidado con esto, porque sí es necesario que existan canciones en las que podamos expresar lo que sentimos por Dios. Por supuesto que sí, es arte, es poesía. Pero recordemos que adoración es proclamar, exaltar el nombre de Dios por quién es Él, exaltar su nombre, sus maravillas, su esencia. Él es santo, santo, santo. Y no nos olvidemos que al adorar a Dios y al destapar estos pozos de nuestro interior, nosotros vamos a ver las cosas con una perspectiva eterna, porque salimos del ámbito de la necesidad del alma, de la necesidad económica, de la necesidad personal, y simplemente nos abrimos paso a una atmósfera donde solamente reina lo eterno y podemos ver las cosas en victoria desde una perspectiva de autoridad. Otra cosa muy importante que he aprendido en estos últimos 7 años es que sí, el tiempo sí importa. El tiempo que pasamos con Dios sí es importante. Yo he escuchado muchos sermones que intentan tranquilizar la conciencia de la congregación, en los que se dice, no importa si pasas 5 minutos al día, lo importante es que tengas por lo menos 5 minutos con Dios.
Bueno, eso puede servir para la supervivencia, pero no pasaremos a una vida de lo sobrenatural, no pasaremos a una vida que marcará una diferencia en nuestro entorno, en nuestra generación. No vamos a traer un avivamiento ni a nuestras vidas ni a la vida de nadie, pasando 5 minutos al día en la presencia de Dios. Esto también es algo que descubrí por mí misma, porque yo era de las que estaba de lunes a lunes en la iglesia y lo hacía con mucha felicidad, estaba muy contenta sirviendo a Dios. Pero cuando llegaba a mi casa y debería tener este tiempo de intimidad con Él, lo que yo hacía era acostarme muy agotada, mirar al techo y decir, bueno, Señor, ya tú sabes que yo vengo de servirte, te amo mucho, pero estoy muy agotada, necesito dormir. Ya mañana nos vemos. Y esto era lo que le decía cada día. ¿Qué pasaba? Que al final yo vivía de estos 5 minutos o del típico, bueno, yo voy en el coche y voy orando, y voy caminando y voy orando. Y recuerdo que mi esposo, en ese momento, sobre todo cuando me veía que yo estaba media desajustada, media en la carne, aunque estaba sirviendo de lunes a lunes, él me decía, Nejat, tú estás orando. Y eso me ofendía, me molestaba muchísimo porque realmente me estaba confrontando con mi realidad. Y yo le decía, sí, por supuesto, yo siempre estoy orando, yo siempre estoy hablando con Dios. Que esa es la excusa que tal vez muchos ponemos, ¿verdad? Cuando estamos corriendo en el ministerio, corriendo en las cosas cotidianas del día a día, de la vida, y no separamos tiempo intencionalmente para estar en la presencia de Dios. La verdad es que en Occidente, sobre todo en esta parte del mundo, nos hemos acostumbrado a que es Dios quien se tiene que adaptar a nuestro estilo de vida, a nuestras prisas, incluso al ministerio que Él nos ha dado. Él se tiene que adaptar en nuestra agenda y no nosotros adaptarnos a Él. Esto tiene como consecuencia un montón de ministerios, sí, con alcance incluso, sí, con popularidad, que van más o menos bien, o unos muy bien, pero donde no está el poder de Dios, donde no está la presencia de Dios. Y que no se nos olvide que por muchos bienes, por muchas bendiciones que tengamos, por mucha prominencia, por mucha fama, reconocimiento que pudiésemos llegar a tener por la exposición de nuestros dones, talentos o llamado, si la presencia de Dios no es un sello en nuestras vidas, en nuestro ministerio, ¿de qué nos va a servir? Eso no marca la diferencia. Es muy importante que recordemos esto. El ser discípulo de Cristo requiere negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y el tiempo que pasamos con Dios es un buen inicio de lo que significa negarnos a nosotros mismos. Porque para que tú puedas separar tiempo intencional con Dios, y no solamente me refiero a calidad, también me refiero a cantidad. Tú tienes que negarte a ciertas otras cosas. Tal vez hay un tiempo en el que tú tomas para tu ocio, para el deleite de tu carne. No necesariamente es pecado, pero en vez de hacer eso, si tú estás desesperado por Dios, y yo sé de lo que hablo porque pasé por este proceso, tú vas a dejar cualquier cosa. No hablo ya de pecado, hablo de ciertos deleites porque tú vas a priorizar tener tiempo de intimidad con Dios. El tiempo de intimidad con Dios para ti va a pasar a ser no negociable. En esto admiro muchísimo a Jesús y en esto es Jesús mi ejemplo. Me deleito cuando leo en los evangelios que Jesús, antes incluso del amanecer, ya se había levantado y se iba al monte a orar, a estar con el Padre. Y muchas veces no solamente antes del amanecer, sino que después de ministrar. Los que hemos ministrado sabemos lo agotador que es ministrar y que realmente uno lo que tiene ganas de hacer es comer y acostarse a dormir, porque es como que después de ministrar estás completamente exhausto y simplemente quieres recargar las baterías y descansar. Pero Jesús, antes de hacer eso, que seguramente lo hacía, Él no se iba a la cama sin apartar tiempo a solas para estar con el Padre.
Esto a mí me estimula, esto a mí me incita a decir, Jesús es mi ejemplo, entonces yo también quiero hacerlo. No quiero que para mí sea más importante ministrar a las personas que ministrar el corazón de Dios. Si tengo que escoger, primero voy a preferir y voy a priorizar mi tiempo con Dios por encima de cualquier otra actividad, incluso del ministerio. Porque a veces equiparamos la intimidad con Dios con lo que hacemos para Dios y son dos cosas totalmente diferentes. Por eso puede pasar como me pasó a mí, que llega un momento en tu vida en el que vas por inercia sirviendo con los talentos, viviendo de esos 5 minutos al día, intentando tranquilizar tu conciencia, pero a la vez preguntándote, ¿es esto el Evangelio? ¿Es esto todo lo que hay? ¿Es esto por lo que Cristo murió? ¿Por este ritmo de vida tan mediocre, tan acelerado, tan egoísta, en el que solamente me preocupo por mis cosas y no me niego a mí misma para tener tiempo con Dios? Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que mi vida cambió cuando empecé a tener más tiempo con Dios. Y tal vez tú me estás mirando y dices, Clara Nejades, que tú seguro tienes una vida de marquesa. Mira, yo tengo 2 niños pequeños. Y en 2016 todavía no había sido mamá, pero en 2017 ya fui mamá. En 2019 volví a ser mamá. Mi primer hijo tiene 6 años, Isaac, y la más pequeña tiene 4. Son niños que demandan mucho a su mamá. Y en estos 6, 7 años yo he tenido que compaginar mi pasión y mi desesperación por la búsqueda de la presencia de Dios con la maternidad. Y ha sido algo hermoso, no ha sido algo de tropiezo. Ha sido algo hermoso porque he arrastrado a mis hijos también en esta búsqueda. Cuando uno es mamá de niños pequeños, tú no te puedes encerrar 2 horas en tu habitación y dejar a tus hijos pequeñitos, ¿verdad? Que se busquen la vida. Tú tienes que estar con ellos. Y yo tuve que aprender a buscar la presencia de Dios junto con mis hijos. El resultado es que mis hijos aman la presencia de Dios. Se han acostumbrado a la presencia de Dios. Ellos valoran, se sienten bien, disfrutan de la presencia de Dios. Y ellos también buscan el rostro de Dios porque vieron a su mamá que hacía lo mismo y lo hacía con ellos. Y el ejemplo arrastra. Las palabras te pueden influenciar, pero el ejemplo arrastra. Así que no permitas que nada sea un impedimento. Si tienes niños pequeños, arrástralos contigo también a buscar la presencia de Dios. Si tienes un trabajo que te absorbe, pues pon un punto allí y di, bueno, Señor, tengo que organizar mi vida. Si tienes una vida muy ajetreada, incluso ministerialmente, ten cuidado porque aquí hay una alarma. No puede ser que el ministerio sea más prioritario que la búsqueda de la presencia de Dios, que el compañerismo con Dios. Yo sé que estamos en unos tiempos de tanta agitación, de tanto activismo, donde se promueve el activismo, el hacer cosas. Yo lo sé, pero por favor, sé sensible al Espíritu Santo que te habla hoy. Y como dice en la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Vamos a poner un freno en el activismo, en el exceso de actividad. Vamos a dar valor a la presencia de Dios. Vamos a incitar a la congregación, a las personas que busquen el rostro de Dios, que se enamoren de la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios, porque esto va a cambiar sus vidas radicalmente. Otra de las consecuencias gloriosas de buscar a Dios como nunca antes en mi vida y ser radical e intencional en mi búsqueda de la presencia de Dios ha sido la verdadera liberación. Juan 8:32, Jesús dice estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad, amigos, no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. Y nosotros, al conocer íntimamente
a Dios, al buscar su rostro intencionalmente, con desesperación, con ahínco, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que han estado desajustadas en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y nuestra mente, van a empezar a ajustarse. Muchas áreas nuestras están demonizadas, pero cuando buscamos el rostro de Dios, la presencia de Dios inunda esas áreas donde normalmente ha sido dominada por la carne o dominada por el diablo, y hay una liberación, porque mientras más nos sumergimos en la presencia de Dios, más Dios empieza a ocupar espacio en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y todo lo que esté habitando estas áreas de nuestra vida que no estén bien, que no estén en orden con Dios, se van a ir. Y lo hablo por experiencia propia. Yo arrastraba ataduras en mi vida desde la infancia y de la adolescencia. Y no importaba quién me impusiera manos. Claudio Fredson, Cash Luna, Carlos Anacondia, conocidísimo, ¿verdad?, por su ministerio de liberación. No importaba quién me impusiera manos, no importaba la cantidad de libros que yo me leí acerca de vencer ciertas ataduras, leí muchísimo, intenté de todas las formas y no era posible. Estaba realmente atrapada en una serie de pecados que me tenían a mí realmente muy mal, muy entristecida y muy disminuida espiritualmente. Por más que yo intentaba hacer cosas para librarme de eso, no lo pude conseguir. Pero cuando a partir de este año 2016 yo me determino a buscar a Dios como nunca antes y empiezo a reorganizar toda mi vida alrededor de la búsqueda de la presencia de Dios y lo tomo como algo obsesivo y prioritario, me di cuenta cómo progresivamente muchas de las cosas que yo pensé que iba a convivir toda mi vida con ellas, Dios empezó simplemente a erradicarlas. Mi espíritu empezó a tomar tal fuerza que empezó a vencer la pecaminosidad de mi carne. Y ahora mismo puedo decir delante de Dios y delante de ustedes que las ataduras con las que yo incluso llegué a pensar, bueno, Dios no me puede librar de esto, está claro, esto me va a acompañar hasta mi tumba, puedo decir con el corazón abierto que Dios me ha liberado totalmente, soy completamente libre. Y Dios es quien ha hecho este milagro en mí. No he tenido que asistir a alguna sesión especial, ni mucho menos, no estoy en contra, pero no ha sido el caso. Simplemente el buscar la presencia de Dios, el olvidarme de todo lo demás, ha inundado tanto mi vida que ha hecho que estas partes de mi vida que estaban controladas por el pecado y por el diablo simplemente se soltaran. Hay una escritura poderosa que dice, a causa de la unción el yugo se pudrirá. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando toma el terreno, cuando Él toma el territorio de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo toma violentamente, cualquier cosa que esté en yugo simplemente se va a podrir. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida y quiero impartirte también a ti. Joven que me estás escuchando, hombre, mujer, que me estás escuchando, que tú piensas que eres la peor persona del mundo, el peor cristiano, la peor cristiana, porque estás lidiando con una atadura, sientes vergüenza, sientes temor, sientes rabia, sientes muchas cosas, sientes impotencia. Déjame decirte que Dios te puede liberar de la misma forma sobrenatural que lo hizo conmigo. Así que solamente te invito a que pares un momento y ahí donde estás le digas al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces cuáles están siendo mis dificultades, mis debilidades. Pongo mi vida en tus manos, me propongo, y si todavía no tengo este deseo en mi corazón, ayúdame a ser determinada, a buscar tu rostro como nunca antes, a tomarlo como una prioridad para que yo pueda ver el milagro de la liberación en mí y que estos pecados, estas ataduras que están retrasando mi vida, que están menguando, que están opacando mi vida en todas las áreas, Señor, sean completamente rotas por la sangre de Jesús.
Así que ten fe, ten esperanza, porque si yo puedo ser liberada de estas cosas, tú también lo puedes ser. Pero determínate a buscar la presencia de Dios como nunca antes y vas a tener esta plena libertad. Recuerda, Jesús dijo, conoce la verdad, conóceme a mí, intima conmigo y serás verdaderamente libre. Y por último, pero no menos importante, una de las cosas más relevantes que he aprendido en estos últimos 7 años buscando el corazón de Dios es que cuando lo hacemos de todo nuestro corazón, vamos a ser verdaderamente transformados. Por supuesto que yo, como cualquiera, tenía desajustes en mi corazón. Había ciertas áreas en las que yo podía ser jactanciosa, vanagloriosa, contenciosa. Y realmente el acercarme a Dios empezó a desencadenar en mí un deseo genuino por ser como Jesús, por ser humilde como Jesús, por ser bondadoso, compasivo como Jesús, por ser paciente como Jesús. Entonces, ser como Jesús simplemente se convierte en tu meta. Todas estas ambiciones que yo pude haber desarrollado desde mi adolescencia, proyectándome en un gran ministerio con miles y miles de personas, con comodidades económicas, etcétera, se vinieron abajo, porque eran ambiciones con unas intenciones que no estaban ajustadas al corazón del Padre. Cuando empieza a ocurrir esta revolución, este reavivamiento espiritual, como me gusta llamarlo, mi única obsesión es ser como Jesús. Eso se convierte en una meta principal, parecerte a Él, agradar al Padre tal como Él lo hizo, tener la relación con el Padre y con el Espíritu Santo que Él tenía, ser una persona sensible a las necesidades de los demás, caminar en pureza, pero también en poder, porque la pureza, el carácter y el poder deben ir de la mano para nosotros ser plenamente como Jesús. Entonces, cuando llegas a ese punto, ya no te importa si eres más conocido, si te conocen o si no te conocen ni tu mamá. Simplemente tú estás buscando el rostro de Dios porque quieres que cada día que te encuentres con Él, tu corazón vaya siendo transformado y te vayas pareciendo más a Él. Esto te ayuda a restaurar, a transformar esas áreas de la vida que son a veces un poco desajustadas. Por ejemplo, ahora existe mucho la autopromoción, queremos que nos conozcan, ser conocidos, queremos ser famosos. Tal vez no lo decimos con la boca, pero nuestro corazón manifiesta ciertas cosas que no están del todo ajustadas con el corazón de Jesús. Entonces, cuando te comparas con Jesús, simplemente dices, Señor, me postro delante de tu presencia y clamas por misericordia, porque sabes que todavía estás lejos de ser como Jesús, pero a la vez tienes la esperanza de que tenemos al Espíritu Santo, quien nos enseña cómo parecernos a Él, quien nos ayuda a desarrollar estos frutos, quien produce los frutos del Espíritu, de los cuales Jesús estaba completamente lleno: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Estas cosas nos llenan y entonces nosotros empezamos a querer parecernos más y más a Él, a no buscar solamente lo nuestro, a no ser jactanciosos, arrogantes, orgullosos, vanagloriosos, sino a despojarnos de toda gloria perecedera, porque si Jesús se despojó de la gloria eterna, cuánto más nosotros no nos vamos a despojar de estas glorias perecederas que se corrompen con la polilla, ¿verdad? Así que esto ha sido para mí también un testimonio glorioso de cómo Dios puede transformar tu corazón a medida que te vas acercando a Él. Una cosa que es inequívoca es que cuando más te acercas a Dios, entonces más tú vas menguando y más va creciendo Cristo. Una persona que se acerque a Dios debe manifestar frutos de humildad, de paciencia a lo largo del tiempo, porque es lo que produce la cercanía con Dios, ¿verdad? A Pedro le decían, tú
tú estabas con Jesús, porque hablas como Él. Siempre la cercanía con Jesús nos va a impregnar de su carácter, nos va a impregnar de su presencia, nos va a impregnar de su gloria y de su poder. Y esto va a marcar una diferencia en todo lo que hagamos, en todos los ámbitos en los que nos movamos. Gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya motivado, que tengas hambre y más sed por la presencia de Dios. Te he compartido esto porque para mí ha sido una enseñanza de estos últimos 7 años buscando el corazón de Dios. Pero esto no acaba aquí. Yo sigo mi viaje a lo profundo con Dios, en mi relación con Dios. Y espero que tú también sigas en este viaje en profundidad con Dios, porque eso realmente marca la diferencia. Te animo a que si no estás disfrutando de la vida cristiana, si te sientes mediocre en tu vida cristiana, si te preguntas si hay más, ahí donde estás, te pongas de rodillas y simplemente le pidas a Dios: Señor, revélame quién eres, revélame a mí personalmente quién eres. Espíritu Santo, revélate a mí como nunca antes. Enséñame a ser un verdadero discípulo de Jesús, lleno de tu presencia. Aborrezco la vida cristiana mediocre y simplemente quiero cada vez y cada día más y más y más y más parecerme a Cristo Jesús. Te bendigo y espero verte pronto otra vez por aquí. Si te ha gustado este video, compárteselo a alguien que también esté hambriento y desesperado por más del Señor. Te bendigo. Bendiciones. Adiós.